¿Te interesaría incursionar en el desarrollo inmobiliario? Chingón. Te quiero compartir que hoy tenemos a una persona muy especial. Es economista, abogado y cuenta con maestría en innovación de negocios y otra en administración. La parte más importante es que conoce y domina el ámbito de desarrollo inmobiliario. ¿Te gustaría saber quién es? Estás en el lugar correcto. Bienvenido a Home Investment. Carlos. Qué gusto. Bienvenido aquí a la comunidad de Home Investment. Estamos Gracias. Muy contentos de que estés aquí con nosotros. Quiero que sepas que hay muchas personas que nos siguen por el contenido de desarrollo inmobiliario. Y si hay alguien a quien yo admiro en lo personal por todo lo que ha construido como empresario, es a don Carlos Master Muñoz. Y me gustaría quizá empezar, porque podemos hablar mucho de las carreras, las maestrías, los negocios que has creado, pero si a ti te preguntan quién es Carlos Muñoz y quién es Carlos Muñoz cuando se quita su gorra de este personaje público, ¿qué nos dirías? Muy fácil. Emprendedor serial, padre, esposo, contento de lo que estamos trabajando y muy encaminado en estas 4 L's que yo digo en mis libros, ¿no? Locura, libertad, liderazgo y legado. Ese es el trabajo que hay que estar haciendo. La verdad es que el desarrollo inmobiliario me ha acompañado ya, es parte como de la sangre. Por más que me veas involucrado en muchas cosas, el tema inmobiliario llegó a mi vida muy rápido. Y bueno, ha sido parte importantísima de lo que hago todos los días, ¿no? Y para mí esa parte es importante, justo que hoy nos estés acompañando, que la verdad es que nos da muchísimo gusto, porque mucha gente ubica al emprendedor, al mentor, al que está constantemente interactuando con CEOs de diferentes industrias, ¿no? Restaurantera, de todo. Pero yo sé que justo el inicio se da en el tema inmobiliario y se da de una forma muy interesante, en donde empiezas a conocer lo que está sucediendo en diferentes ciudades. ¿Qué es lo que sucede en ese primer estudio? ¿Cómo nace 4S? A ver, poniendo en contexto, en el 2000 entra Fox a la presidencia y le solicita al TEC de Monterrey un estudio de competitividad de las ciudades. En aquellos momentos, no había Google Earth, no había muchas herramientas que hoy damos por hecho y no había información geoestadística de ciudades. Geoestadística simplemente es cruzar estadísticas con mapas, así. Le pide al TEC un estudio enorme y por azares del destino, literal, porque yo no fui el elegido originalmente, termino siendo yo quien dirige el estudio de 80 ciudades en México que se hizo. Fue un trabajo brutal, brutal. Para mí fue un recorrido enorme y yo me graduó y era muy interesante porque te gradúas de la carrera, yo sabía que quería ser emprendedor, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que traía este libro, digamos, debajo del brazo. Y empecé originalmente siendo consultor para empresas grandes que querían ver estrategias de crecimiento geográfico, como Oxxo, que quería ver dónde poner Oxxos. Nextel hicimos mucho de colocación de antenas celulares de acuerdo a temas poblacionales. Y en el camino me topo a una gerencia de obra, que era la más grande en aquella época del tema inmobiliario. Y me dice, lo que traes es oro para los desarrolladores inmobiliarios. Y yo, ¿y qué es un desarrollador inmobiliario? ¿No? Porque literal no sabía nada, aunque mi papá es arquitecto y constructor, no tenía en mi radar ese concepto, ¿no? De la noche a la mañana, literal, nos involucran en 15 proyectos inmobiliarios. Te estoy hablando de esto 2006, ¿no? Por ahí más o menos. Ayer. Ayer, exactamente, ya hace un ratito. Pero me empiezo a meter y gracias a esa relación decidimos que 4S dejara de ser una empresa con solamente información estratégica y se especializara en el tema inmobiliario, porque veíamos que valía mucho la información que teníamos y nos metimos y ahí fue donde, digamos, nace ya a 4S como la conocemos hoy, que es una empresa especializada en conceptualización y de proyectos inmobiliarios. Del 2006 al 2010 me toma un poco plasmar las bases de estratégicas de cómo eran las metodologías, cómo eran los procesos y básicamente explorar mercados diferentes. Y del 2010 al 2017, vamos a decir 18 que termina mi recorrido ahí, me dedico a conocer toda Latinoamérica y a llevar las metodologías de 4S y de desarrollo inmobiliario a toda Latinoamérica. En total me tocó abrir cerca de 20 países en ese recorrido. Y conozco el modelo de desarrollo inmobiliario en prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Oye, por curiosidad, porque luego en América Latina somos un desmadre y quizá las reglas no son tan alineadas a como mismo desmadre. Justo iba a preguntar eso. Entonces, oye, voy a Argentina, ¿son mucho más ordenados o empiezas a ver caos y un patrón? O sea, el modelo es idéntico,
te puedo decir prácticamente idéntico, con la salvedad de Argentina y Venezuela, donde hay tema de crédito, o sea, no hay tema de crédito, pero en el resto, o sea, tú puedes estar desarrollando, nos tocó hacer un proyecto en Lince, allá en Lima, al lado de la zona de San Isidro, y es literalmente, o sea, yo decía, no puede ser que estoy viendo el mismo producto que estoy haciendo acá. ¿Cómo? O sea, la verdad, Latinoamérica es idéntico, o sea, una cosa muy interesante. Buenísimo. De hecho, yo siempre digo que las empresas mexicanas es mucho más fácil crecer en Latinoamérica que crecer con el vecino del norte, que tiene reglas, mecánicas, todo es diferente, ¿no? Procesos, estándares, no puedes dar un paso tan fácil. Y además, Sí. justo ahí viene el siguiente tema, que hay muchas personas, Mérida está de moda, Mérida, muchas personas voltean a verlo y dicen, güey, yo voy a acercarme a Mérida, voy a comprar tierra y voy a desarrollar y voy a meter un montón de billetes, ¿no? Y después encontramos y les decimos, detente, tranquilo. Yo sé que no es necesario quizá haber estudiado arquitectura, ingeniería civil o conocer a la perfección, ¿no? O sea, al final del día los empresarios conocen de metodologías y eso te permite acercarte. Pero si hay alguien que esté interesado en invertir aquí, desarrollar en Mérida, o da igual la latitud, ¿cuáles quizás serían los puntos más importantes que le dirías? Detente, toma en consideración lo siguiente antes de ahondar un poco más y arriesgar capital que lo puedas perder. Sí, a ver, primero, dato interesante, solamente 14% de los desarrollos inmobiliarios vienen de ser constructores. Por ahí, este estudio ya tiene un ratito, a lo mejor ha sido de 2018, si no mal recuerdo, pero es bien interesante cómo la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios no son ni constructores ni arquitectos. Vienen de tener un contexto financiero. El background es financiero. De hecho, el 50% más o menos es financiero. Por ahí otro tanto son comercializadores, como tú, que de ahí se mueven. Y en general te das cuenta que no hay la profesión, o sea, no existe yo me gradué de desarrollo inmobiliario, más bien, te vuelves desarrollo inmobiliario en el momento en que nace el primer proyecto, ¿no? Y lo primero que yo les digo a todos es, desarrollo inmobiliario es igualito a Hollywood. Es de las pocas áreas de negocios que yo conozco en donde tú puedes armar un equipo sin tener todas las personas en tu staff. O sea, ¿qué pasa en Hollywood? Hay un buen guión, alguien escribe un gran guión y dices, ay, güey, entonces lo primero es convence a un director, ¿no? Y el director dice, sí, este guión lo quiero yo quiero llevarlo a pantalla, ¿no? Y ese cuate contrata a persona de casting y el casting de repente tienes 15 actores aquí, de repente tienes a los mejores camarógrafos, se arma un rompecabezas de la nada, así, termina el proyecto y ¡fum! Se vuelve a desarmar todo. Entonces, ese modelo de Hollywood es idéntico en desarrollo inmobiliario. Cuando hay un buen terreno, puedes armar al mejor equipo entre externos y equipo interno y armarlo para crear esa magia de la ciudad y después ¡fum! Puede desaparecer, ¿no? Ahora, yo te voy a platicar desde el contexto de lo que yo viví en mi proceso de volverme a desarrollo inmobiliario. Yo, además de ser consultor, me ha tocado desarrollar múltiples proyectos y también me ha tocado perder todo mi dinero en desarrollo inmobiliario. O sea, me han tocado las dos cosas. Las cosas más bonitas. Y se puede perder muchísimo. Me han tocado las cosas muy bonitas y las cosas malas. Pero primero quiero entrar al contexto una cosa. Cuando yo iba por mi primer proyecto, yo no tenía mucho capital como para arrancar, ¿sí? Y siempre he hablado de la importancia de la aportación. Buscas una aportación. Total, no hacerte el cuento largo, en Querétaro me dan un terreno de aportación. Y yo estaba feliz. La sonrisa así de que ya la hice, aquí cambió mi vida. Oye, pues 6 meses después seguía llorando porque el proyecto no caminaba, no conseguía la inversión, no se vendían unidades, o sea, todo mal. Porque en mis ganas de querer hacer algo, agarré cualquier terreno que me dieran aportación. Y regreso a la analogía de Hollywood. Tiene que ser un buen guión para que esa película funcione. Es exactamente lo mismo. Si el terreno que te están dando o en el que te estás involucrando es malo, el proyecto no va a funcionar. O sea, y lo pongo, o sea, para mí fue una gran lección de vida porque después me tocó desarrollar en la oficina de Monterrey. Tenemos un terreno a un costado de una casa en una muy buena zona, muy céntrica, zona San Jerónimo, para gente que ubica, es muy céntrico. Conseguimos el terreno, también aportación de ahí al lado. En un día teníamos toda la inversión y teníamos ventas colocadas de 3 llamadas, de 3 llamadas que hicimos. O sea, y yo me acuerdo de estar parado ese día, no creerla, pues porque el otro había sido, ¿sabes? 6 meses de sufrimiento, de que no se daba, yo iba a citas y de repente esto ni siquiera, o sea, fue una cosa
sí, ten. ¡Pum! Cabrón, ya tenemos proyecto inmobiliario. O sea, wow. Ubicación. Yo creo que la gente, o sea, sí, y te voy a decir dos cosas importantes. Ubicación, que es la que creo que todo el mundo conoce, y creo que también de la mano de timing, ¿no? Los ciclos en el sector inmobiliario son crucialmente importantes. Pero atrás de esa palabra de ubicación, ¿qué es lo que está? ¿No? Y creo que lo que me doy cuenta es que el mercado entiende, ¿sí?, cuando algo se vuelve muy deseable, ¿sí? Hay tres ingredientes importantes que un desarrollador tiene que entender: la deseabilidad, que es el apetito del mercado, la factibilidad técnica y la viabilidad financiera, ¿sí? Entonces, mercado, financiero, técnico. Cuando arrancas a partir de la deseabilidad, todo es mucho más fácil. Entonces es lo que tratamos siempre de explicarle, y lo que en aquel momento cuando yo estaba en 4S les trata de decir. Cuando tú logras palpar el mercado y entiendes que hay una demanda natural, esa demanda te facilita mucho las cosas. Ahora, se tiene que empatar con que financieramente funcione y que técnicamente también lo puedas hacer, ¿verdad? No puedes hacer locuras. Pero cuando combinas esas tres, automáticamente es un negocio precioso. Pero ahora mencionaste algo que para mí es muy importante para toda la comunidad que nos escucha, porque justo hay múltiples factores y personas involucradas en un proyecto. Y eso habla de sociedad, ¿no? Muchas personas no conocen a las personas con las que van a construir una sociedad. ¿Qué recomendación tú les darías a las personas que de repente ven al vecino y voltean y le dicen, güey, ¿por qué no nos asociamos si tú traes la tierra? Este cabrón dice que trae dinero. Y creo que él conoce a la persona que va a poner el proyecto y todo lo demás, y creo que conocemos a otra persona que lo comercializa. ¿Cuál sería esa recomendación para construir? Una cosa es este conjunto, ¿no?, de los múltiples actores, sí, pero la sociedad, ¿no? Claro. Mira, a ver, primero lo que les diría es, escribí un libro, de hecho tengo 6 libros en temas inmobiliarios. Uno de ellos se llama 50 lecciones de desarrollo inmobiliario, y es un muy buen libro porque son los 50 errores más comunes que se cometen en desarrollo. Uno de ellos, de estos 50, ahorita me acordaste, es el tema de asociarse equivocadamente. Ahora, a ver, hay dos cosas importantes que poner en contexto. Uno es el vehículo legal de la asociación y otro es las condiciones de la asociación, ¿sí? Y hago esta aclaración porque cuando los proyectos son muy chicos, tienes que prácticamente estar operando con una SA y pues se vuelve, cuando tienes una escala mínima del proyecto, estoy hablando mínimo 100 millones de pesos de venta, ya empiezas a entender que hay otras herramientas como el fideicomiso que funcionan mucho mejor para coordinar esos actores. Porque de nuevo, estamos hablando de Hollywood, se van a juntar y luego se va a deshacer. La empresa, la SA típica, no se pensó para desarrollo. Hay otros vehículos que sí, pero que necesitan cierto tamaño, cierta dimensión. Ahora, normalmente tienes 3 jugadores. El desarrollador, que es el que va a hacer la chamba, el que aporta la tierra y los inversionistas, ¿no? Y obviamente del desarrollador pues, se desprenden todas las series de especialidades atrás que se necesitan para arrancar el proyecto. Cuando entiendes eso, el primer juego es cómo poner de acuerdo al desarrollador con la tierra y luego el desarrollador con los inversionistas. Son esas dos combinaciones de incentivos que hay que dejar claro. Vamos primero del lado de la tierra y luego vamos con el lado del inversionista. Del lado de la tierra, lo que yo aclaro es que la manera ideal de asociarse es como porcentaje de ventas. Ideal con metros cuadrados. Pero ese ya la sacaste del parque. O sea, si tú logras decirle, a ver, güey, vamos a hacer 100 departamentos, te doy 14. Ya, ahí muere. 14 departamentos la sacaste del parque. ¿Por qué? Porque te quitas metros que tienes que vender y porque estás o sea, es un porcentaje de tus ingresos y te quitas la bronca de tener a alguien que opine el proyecto. Hacerlo equivocadamente sería meter de socios al dueño de la tierra. Porque, claro, porque opina y no solamente qué porcentaje le das. Y empieza el juego de que no, pues es que la tierra es un chorro porque la vamos a apalancar y esto. Y entonces, me ha tocado ver casos en donde le dan el 50% de la sociedad del cuate de la tierra y luego el de la tierra pues no quiere poner más dinero, ¿verdad? Entonces, hay incentivos, los otros no quieren poner porque pues oye, entonces se empieza a hacer un desmadre. El esquema correcto de asociar a la gente de la tierra es sobre porcentaje de ventas. Así. Ahora, está el otro lado. Bueno, ¿y qué le voy a dar a los inversionistas?
porque ese es un reto. O sea, convocar capital es un reto. Ofrecer luego tasas reales, ¿no? Porque si no, también ahí matas toda tu utilidad. Correcto, pero pues llego mañana y ¿qué les digo, no? Esto pasa muy comúnmente. Entonces, me gusta este orden en donde primero tengas la tierra, porque si ya tienes la tierra amarrada a ti como desarrollador, es muy fácil que el inversionista confíe, ¿sí?, sobre la base de poner el dinero. Y también hay otro elemento importante, que no estás cubriendo el carry financiero. Para la gente que no conoce el concepto de carry es, si yo compro un terreno, pues me vas a dar el dinero mañana y eso tiene que generar rendimiento mañana, ¿no? Cuando alguien me aporta o me pone el terreno ahí en una sociedad, pues si pasan 6 meses en lo que sean los permisos, van de agrapa, ¿no? Entonces, cuando ya tienes un terreno, ya lo tienes en el vehículo legal correcto, ahora sí le dice al inversionista, oye, mira, participa acá. Normalmente en un proyecto apalancado los retornos pueden ser muy interesantes, pensándolo como retorno, no como margen, que aquí es donde viene otro de los problemas. La mayor parte de los constructores que migran a ser desarrolladores piensan en términos de margen. Oye, me costó 10, no, pues quedaron 2 pesos, el margen está, y el margen es apretado y en la obra pasan un montonal de cosas mal. Si piensas en margen, la vas a sufrir. La manera de comunicarse con el inversionista no le deberías decir margen, le deberías decir tasa, ¿no? Tasa de retorno, porque al final el inversionista está diciendo, o se lo dejo al banco, se lo dejo a la bolsa, o lo dejo acá. O sea, eso es lo que está pensando. Entonces hay que hacer la corrida, explicar el riesgo de desarrollo, que es muy diferente a otro vehículo, a lo que está entrando, y decirle, oye, el premio que puedes tener por participar con nosotros es X, 20, 25, 30%. Y en tanto tiempo, ¿no? Correcto. Y entonces ahí ahora sí ya tienes tierra, ya tienes desarrollador y ya tienes inversionistas. Normalmente, la experiencia mía, más difícil conseguir la tierra que la parte de inversión, con el terreno correcto. Regresamos a lo que decíamos hace rato, ¿no? Con el terreno correcto, la verdad, no me preocuparía por el capital. Y sé que mucha gente allá afuera está viendo este video de YouTube y dice, no mames, es que Carlos ya tiene, ya hizo y ya deshizo, y ya no le preocupa la lana. A ver, con el terreno correcto, la lana llega sola. Y eso es lo que tiene que haber un switch ahí en tu cabeza, porque ese es el momento donde te conviertes en desarrollador, en donde uno de esos proyectos solitos se dan las cosas y dices, wow. Y toma tiempo, ¿no? Porque muchas personas quisieran llegar a la primera, a ese punto, y tocar la puerta, hablar con los propietarios, explicarles el modelo. Y me gustaría quizá hacer una pausa aquí y que nos platiques un poquito más, porque hay muchas personas que aquí en Yucatán están ofreciendo sus terrenos y hay algunos que dicen, págame quizá un porcentaje al inicio, la diferencia me la das al final, otro, los metros cuadrados que estamos platicando, y otros inclusive que dicen, ok, hazme un X porcentaje partícipe de las utilidades. Uh-huh. ¿Ese modelo tú lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Me sigue gustando más el modelo de ventas. O sea, ese es el modelo ideal. El modelo que me gusta es el modelo de ventas y es el que recomendaría. Y justo en el libro de 50 lecciones doy la explicación técnica de por qué conviene a nivel financiero eso. Ese es la preferencia. Ahora, me dijiste otra cosa. Nada más que me quedé con... El tema del porcentaje que a veces solicita. A ver, normalmente cada segmento va a tener porcentajes diferentes de cuánto va a ser, pero algo de lo que hablo inclusive en el libro, nosotros en aquel momento me tocó asesorar muchos fondos y los fondos ponían topes, ¿no? En una ciudad mediana como Mérida no se recomienda que en un proyecto urbanizado, por ejemplo un proyecto de usos mixtos, algo vertical, el terreno no supere el 14% del proyecto. Que se escucha hoy complicadísimo encontrar algo justo porque está la especulación aquí de repente que ya el precio metro cuadrado te lo pasan y es complicado encontrar a alguien que represente ese 14. Llegaste a el punto clave. O sea, en los terrenos hay dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es, oye, si yo mañana lo voy a desarrollar, pues puedo hacer esto y me va a dar esto y este es el número que me puedo pagar. El valor de cambio es, oye, me lo compra un güey que ahorita trae lana y quiere enterrarlo. O sea, eso, estás de acuerdo que es especulación, eso no tiene nada que ver con el tema de desarrollo, es especulación y muchas veces los valores de cambio son más altos que los valores de uso y ahí es en donde se rompen. Por eso yo decía, la parte más difícil es el terreno. Y te voy a decir que creo que erróneamente la gente que quiere desarrollar
cree que es un tema de capital, o sea, como que, es que si te ven como que ya estás desarrollando. Yo creo que es un tema de conocimiento de mercado y de confianza. ¿Sí? Algo de lo que les digo mucho a los corredores, a los asesores inmobiliarios es: agarren una bicicleta y recorran una zona y vuélvanse expertos, amos y señores de una zona. Porque si tú tienes ubicada perfectamente una zona y sabes dónde está cada lona, cada terreno, cada casa que se vende, cada precio, puedes realmente, o sea, tener un nivel de conocimiento de los datos, o sea, una sensibilidad de los datos muy buena, ¿no? Entonces, cuando pase algo en esa zona, vas a poder llegar y decirle: oye, mira, llevo 10 años o llevo X o 10 meses, lo que sea, y recorriendo esta zona y esto es lo que está pasando, ya veo, y esto es lo que vamos a hacer. Y si ese conocimiento de mercado lo sumas a confianza, entonces es una fórmula muy bonita, porque lo que le da confianza, o sea, confianza y conocimiento de mercado es lo que termina siendo la fórmula que le dice al propietario: oye, está bien, te creo. Y ojo, la fórmula del porcentaje de ventas alinea al propietario con el desarrollador. ¿Por qué? Porque si el desarrollador logra hacer cosas más caras, departamentos más caros o más unidades, o logra cambiar el uso de suelo, gana más. ¿Sí? Que eso es lo que hay que lograr transmitir. Pero también reconozco que los propietarios de repente se les van los tornillos, se les van las tuercas y están con una idea aquí arriba y tú traes un valor de residual aquí abajo y nunca llega a ese match. Y por eso es tan difícil. Por eso la posición más importante en una empresa de desarrollo inmobiliario es Land Finder. Es el más difícil de todos. Y no es fácil, ¿no? Y de hecho, eso es lo que me apasiona hoy. Por eso te platico un poco en qué estoy involucrado hoy. Porque lanzamos el portal de iTierra, que pretendemos ser el portal más importante de tierra. Para los que nunca han escuchado de iTierra, ¿de qué se trata? El repositorio de terrenos más grande de México es itierra.com, lo pueden ir a visitar ahí. Es un portal que básicamente suma toda la oferta solo de terrenos de México. Tenemos más de 90,000 terrenos hoy ya de México, de todo México, de todo el país. Y ahí se puede listar terrenos, comprar, vender, y también tenemos un mecanismo para que la gente pueda comprar crédito adentro de iTierra. Entonces está muy interesante. Eso es hoy lo que me dedico, digamos, buena parte de mi día es a darle fuerza a este tema, porque creo que el futuro está en quien tiene el control del tema de terreno, ¿no? La data, o sea, tenemos un algoritmo que nos puede preciar el dato de cualquier terreno, y ya voy yo, tenemos fondos y tenemos herramientas con las cuales compramos terrenos específicos que detectamos a través de la plataforma. Y ok, ya tienes esta parte de algunas cuestiones clave que tienen que considerar todas las personas que quieren empezar, ¿no? A dar. Algunos inclusive ya conocen mucho, pero son consejos importantes que deben de tener en cuenta. Ahora, algunos errores, algo que me gusta es todos los empresarios que ya han pasado por esta parte y ustedes que han analizado muchos proyectos, ¿cuáles quizás serían estos 3 errores muy comunes que tú les pudieras anticipar? Son 3 alertas que cuando empiecen a presentarse, al menos detente y analízalo un poco más antes de continuar. Sí. El primero, el error 1, de hecho, es de los que más nos mencionaron cuando hicimos ese estudio de las 50 lecciones, es el de no entender el valor residual de la tierra. Los desarrolladores se hacen de terrenos y es que en la zona valía tanto. Y ya empiezas un proyecto inmobiliario con un precio equivocado de tierra. Y cuando vas teniendo un poquito más de callo en el sector inmobiliario, te vas dando cuenta que el margen es muy chiquito. Si tú ya compraste un terreno caro con respecto a lo que el proyecto puede hacer, el proyecto está muerto. O sea, ya mataste el poco margen que tiene y te vas a meter en una situación muy complicada. Ese sería el error más importante. Si alguien ya compró un terreno de la comunidad que nos escucha caro, deja descansar la tierra y espera que siga y después retomas la idea. Porque hay personas que ya compraron tierra y probablemente la compraron en el precio incorrecto. ¿A ellos qué les dirías? ¿No? Espérate. Intentar un cambio de uso de suelo, ¿sí? O sea, acercarse con las autoridades y justificar, ¿no? A veces se puede justificar un cambio de uso de suelo de por qué. La otra que te diría es buscar a otra persona que esté especulando, ¿ah? O sea, pasarle al final. Y una tercera pudiera ser esperar el momento en que madure la zona para que los precios lleguen a justificar ese valor residual. Dicen que la tierra le quita lo pendejo a quien sea, ¿no? O sea, esa es la frase de todos los días. Pero bueno, tristemente hay algunos que compraron tan caro, compraron en una época de especulación que, bueno, se tarda a veces décadas en que puedas justificar el valor al que lo compraste, ¿no? Pero sí, recomendación es, si ya se hizo la compra al precio equivocado, o sea, no forzar la entrada, porque eso puede ser muy delicado. O sea, entrar a un proyecto en donde vas ya de entrada mal, muy delicado. Yo creo que ese sería el primer error. El segundo error que mencionamos mucho
es el tema de no entender el perfilamiento del producto. Hay una frase en Estados Unidos, y esto lo digo, por ejemplo, para el tema residencial, que se llama Worst Home in the Best Neighborhood. Es un blanco, ¿no? Es un acrónimo, te dice, si tú quieres ser el mejor producto inmobiliario, vas a ser el producto inmobiliario más barato en la mejor zona. En la mejor zona. Y eso mucha gente tampoco lo entiende. Entonces te pongo, por ejemplo, aquí en Mérida, el caso de Cabo Norte. A mí me tocó dibujar literalmente en una servilleta ese master plan. Me tocó ver todo el proceso con el cual generamos esto. Y me tocó ver el proceso, cómo nació dos de los proyectos verticales que están ahí dentro, que es Adamant, por ejemplo, y Mérida. En los dos, o sea, tuvimos en todo y tuve visibilidad de todo ese proceso, me acuerdo. Adamant sentó un precedente que por metro cuadrado era muy caro. Y la gente de Mérida decía, es que no es posible, están vendiendo, no me acuerdo si era 40, 50 mil por metro, una cosa así. Más o menos. 50 mil por metro, por ahí, X. Es que cómo están vendiendo... Sí, pero ojo, seguían pensando en metros cuadrados cuando lo que llegaba, el consumidor llegaba y decía, me voy a comprar un departamento de $1.5 million, ¿no? O de $1.600.000 o lo que sea. La zona más lujosa. Cuando las casas ahí eran de 5 o 6 millones de pesos, entonces la peor casa, the worst home in the best neighborhood, o sea, la peor casa de la mejor zona era esa. Y la absorción que tuvo fue brutal, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad de leer la zona y llegar justo ahí, en donde tienes mejor perfilamiento de producto, se sabe mucho más fácil la absorción. Y creo que erróneamente muchos desarrolladores tratan de llegar del otro lado. Es que voy a hacer los mejores departamentos, la mejor casa, y terminan haciendo una cosa que se conoce como el efecto Ferrari, que le pusiste de más y es invendible. Invendible. Y de ahí hablo, con esto en el libro hablo justamente de las tres cosas, ¿no? De la parte de mercado, de entender la deseabilidad de mercado, viabilidad financiera y luego la factibilidad técnica, ¿no? O sea, pero sí arrancar con esa parte de mercado. Y si me preguntaras un tercer error, pues creo que la parte de asociación o la parte de una no evaluación correcta de los terrenos es de las cosas también más dolorosas. En el libro a mí me tocó ver, no como desarrollador yo, sino como consultor de desarrolladores, un montonal de casos de terrenos que por no hacer un due diligence correcto, me tocó ver terrenos que se inundaban. O sea, que nunca se dio cuenta el desarrollador y de repente tenía ya 3 casas y le llegó el agua 1,5 metros arriba. O sea, una cosa muy triste. Me tocó ver un proyecto en Panamá, también una cosa, le vendieron el terreno con una mecánica de suelos en un solo sondeo. Compraron el terreno, te estoy hablando de millones de dólares. Y ya que empiezan a hacer la evaluación, pues mandan a hacer la mecánica de suelos completa y era un pantano. Era un literal pantano. No servía el 80% del terreno. Me tocó ver también otro proyecto muy doloroso. Recién compró el terreno y entra una avenida nueva con un puente que rompe o sea, cosas que pasan, ¿no? Al final, y pasan por no haber hecho una evaluación a profundidad. Ahorita que mencionas de los due diligence, y sé que 4S es parte de lo que realiza, estos estudios de mercado son muy buenos. El tema también, estudio de mercado se tiene que hacer antes, durante y después, porque yo conozco desarrolladores que dicen, estaba convencido que iban a hacer residencial mi torre y de repente dice, no, ya me di cuenta que mejor tiene que ser consultorios médicos y oficinas, y de repente llega el COVID y puta madre, entonces ahora también tengo que darle un giro. Los estudios, o sea, el due diligence tiene que ver con la parte legal, todo esto que estamos hablando del andamiaje, pero para hablar de entender el mercado, ¿no? Y la deseabilidad, este estudio de mercado se hace antes y ya con ese te casas y te vas hasta el final, o hay que hacer otros estudios. Mira, nosotros hablamos siempre que la vigencia de estos estudios es como 6 meses. Excepto obviamente cuando hay episodios como COVID y cosas así que son extremas, ¿no? Pero digamos en un escenario donde estamos en la normalidad, entonces un estudio tiene 6 meses de vigencia. Si después de 6 meses, yo recomendaría que lo actualicen y que revisen los datos. Pero sí me he dado cuenta, nos tocó un terreno en donde nos llegaron con un predio y me dijeron, Carlos, queremos unas bodegas aquí, dinos de qué tamaño quieres que hagamos las bodegas. Ese fue
Ya te dijeron que Sí. Total, hacemos el estudio, para no hacerte el cuento largo, y se necesitaba un hospital. Y imagínate, o sea, el giro de bodegas a hospital. Este hospital existe, está en Monterrey, se llama Hospitalia. Y imagínate el valor que le pusimos al terreno, ¿no? O sea, iban a hacer unas bodegas, terminó siendo un hospital y plaza comercial. Es un proyecto precioso, enorme. Y solamente por hacer la evaluación bien hecha de esto, ¿no? La gente toma decisiones o quiere tomar decisiones que valen millones de dólares. Así. Si quieren ahorrar, ¿no? De hecho, si me preguntas cuál fue el éxito y por qué 4S tuvo ese éxito y tal, fueron los primeros, o sea, fuimos los primeros científicos, o sea, que llegamos con datos a la toma de decisión inmobiliaria. Y hablaste de metodología. O sea, metodología, data, o sea, llegamos y a ver, así es, y lo que te arroja el estudio es esto, y obviamente un desarrollador, normalmente cuando empiezan, hay un estudio, no hombre, si yo quise, pues aquí, mira, y al tercer proyecto, que ya les pasa algo que no su sensibilidad no le dio, y ven lo que cuesta un error en este negocio, porque una de estas decisiones en este error te cuesta mucho dinero, ahí es donde dices, ya, o sea, mejor me protejo y voy siempre con la evaluación correcta del mercado. ¿Vieses? Buenísimo. Y ahora bien, para las personas, ¿no?, que ya estoy dentro del desarrollo inmobiliario, ¿cuál sería quizá, a los que ya están dentro, el espacio que te permite tener la mejor rentabilidad posible? Porque también hay algunos que buscan especializarse en residencial, ya mencionas ahorita, ¿no?, hospitales, industrial, residencial, y en el residencial también hay muchos segmentos. ¿Cómo saber y cómo identificar? O no te cases con ninguno y lo que tienes que entender es qué es lo que se puede construir ahí, y sobre eso entonces buscas a las personas correctas. Mira, son dos lentes, o sea, lo que quiero que te imagines es, imagínate aquí están mis lentes. Cuando yo tengo un terreno, lo primero que haría sería ponerme los lentes locales y decir, a ver, el mercado local, ¿qué le hace falta a este mercado? Entonces, ok. Y esos lentes te van a decir, mira, aquí va esto, ¿no? Entonces ya muy bien, ya vi lo que puedo hacer ahí, perfecto. Me quito los lentes, agarro ahora los otros lentes. ¿Cuáles otros lentes? Los de timing. Muy diferente el momento con lo que, por ejemplo, ahorita está pasando de nearshoring en México, con lo que está pasando del movimiento de capital de Estados Unidos a México. Con lo de Tesla, ¿no? Yo no sé con lo de cuadrado ahí en Santa Catarina. Con lo de Tesla, Santa Catarina, locura ahorita, o sea, ese tema de timing cambia. Entonces ahora me pongo los lentes del timing y digo, ok, ¿qué está pasando en el mundo hoy? Ya pasamos por pandemia, ya estamos aquí, ahorita está el fenómeno de sharing muy fuerte, tasas de interés, ok. Entonces lo que termina sucediendo es que cuando empatas los dos lentes, el lente del entendimiento local y el lente del timing, ahí es cuando encuentras las mejores fórmulas de lo que quieres desarrollar. Ahora, eso no necesariamente significa que yo te vaya a decir a priori, no, es que especialízate en industrial, ¿no? O sea, va cambiando, porque a nivel local la ciudad va modificándose y a nivel timing el apetito del mercado se va cambiando. Y ese es en donde entra la habilidad estratégica del desarrollador para ir tejiendo su veta de oro, ¿no? En dónde se va moviendo y cómo va cambiando y cómo va evolucionando en el tiempo. A mí me tocó ver, por ejemplo, aquí en Mérida, de hecho, muchos de los desarrollos verticales no los hicieron gente de Mérida. ¿Por qué? Tenían los lentes todos muy locales y no estaban dispuestos a ver el potencial, ¿no? El mercado también que podía llegar. Exacto. O sea, ya se habían casado con un modelo y luego los que venían de fuera estaban viendo totalmente lo contrario, ¿no? Estaban viendo la tendencia. Yo hablé mucho de estos años de los llegadas de los millennials. Los millennials querían ubicación, querían amenidades, querían usos mixtos. Entonces llega y ¡pum! Y te comieron el mandado, literal. Yo recuerdo que he platicado con muchas personas, Country Towers, ¿no?, que fue como este primer vertical aquí en la ciudad, que muchas personas decían aberración, ¿no? O sea, no se va a vender, ¿quién va a comprar un departamento tan caro? Volaron, ¿no? Y definitivamente es como un antes y un después en la ciudad en cómo se empezó a desarrollar vertical, porque muchas personas no daban crédito, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Y al día de hoy se vende muy interesante el tema del precio metro cuadrado. Y luego te das cuenta, muchos de los desarrollos de vertical no son de Mérida, no. Son de Ciudad de México, de Monterrey, de otros lados. De hecho, mi contratado fue con Ucali, de Monterrey. Entonces, pero es esa capacidad
para dejar de hacer lo que uno está haciendo y entender el momento en el que está viviendo la ciudad, la economía, etcétera, para acoplarse a ese momento, ¿no? Oye, ahorita viene un cambio bien interesante porque ahora viene la generación Z y es otra vida, ¿no? Y hay que ir leyendo esos cambios, ¿no? Allá afuera. Hay que tener una óptica cultural muy, muy clara. Sensacional. Y quizá algo que muchos no conocen, cómo pueden acercarse a levantar capital, ¿no? ¿Qué recomendaciones, aunque sean muy breves, ¿no? Y quizá no vamos a ahondar mucho en el tema, pero ¿cómo debes de convencer a un futuro socio que vaya a poner capital para que se suba a tu proyecto? Esa es una gran pregunta. Mira, yo creo que son 3 ingredientes lo que permite que llegues con un inversionista bien. Primero es la tesis, ¿sí? Me topo con que muchos quieren, pedirle dinero a la gente, pero no hay el modelo financiero bien claro. Entonces la tesis es, oye, vas a entrar aquí, vas a salir acá, vas a tener este rendimiento, te voy a pagar así. A nivel financiero, que tú me digas exactamente lo que yo puedo esperar. Eso es palomita. Después de que ya tienes la tesis, viene la parte legal. ¿Cómo te voy a entregar el dinero? ¿A dónde lo voy a aportar? ¿Cuál es el vehículo legal que me da certidumbre a mí? La sociedad. Que tampoco, no se asesoran bien, lo quieren hacer de servilletazo, lo quieren hacer así de, no, mándame la lana y lo... Y fiscalmente te metes en... Esa es la tercera. La tercera es fiscal. Oye, está muy bien que me des ese rendimiento, ¿y cómo lo vamos a sacar? Porque si después me metes en una bronca fiscal, pues por más que se haya visto bonito el negocio, si no hay una estrategia de eso, pues me matas, ¿no? Entonces, cuando un inversionista ve una tesis muy clara, ve legalmente certidumbre y ve una estrategia fiscal de cómo va a tener su rendimiento, es mucho más fácil para ellos entrarle. Eso sí les digo, levantar capital para el sector inmobiliario es lo más fácil que hay en el mundo del levantamiento de capital. Sí, a mí ya me tocó vivir por el proceso de levantamiento de capital para desarrollo inmobiliario, ya me tocó vivir para levantar para tierra y ahora lo estoy viendo para venture capital, para empresa. Infinitamente más difícil levantar capital para una empresa que para un proyecto inmobiliario o un terreno, porque estás poniendo el activo ahí. Tenemos que entender eso, como en el medio inmobiliario, ahí está el terreno, ahí está lo que avala la inversión. Los tangibles, ¿no? Claro, entonces eso creo que hay que transmitírselo, hay que decírselo muy claro al inversionista, oye, pues así están las cosas y nada más pónmelo bien claro en la parte legal y pónmelo bien claro en la parte fiscal. Y ok, ya tienes entonces el proyecto, gran alianza que hiciste con el dueño de la tierra, ya tienes un buen proyecto, ya empezaste con toda esta parte de poder aterrizarlo y viene la parte comercial. Un desarrollador siempre se pregunta si vale la pena tener mejor una fuerza de venta interna o aliarse con las inmobiliarias locales, internacionales. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que mejor funciona y áreas de oportunidad? Esa pregunta creo que habría que hacerla muy, muy ad hoc para cada proyecto, pero a ver, si el desarrollador tiene una base previa, histórica, y tiene una marca reconocida en el mercado, creo que es preferible tener una fuerza de ventas interna, porque pues ya cacha lo que ya trae de inercia. Sí, ya es una bola de nieve que tú ya estás. Sí, pero yo me estoy poniendo a pensar, para el desarrollador que es primerizo, no tiene una base de clientes a la que mañana le pueda llamar, no hay ya una bola de nieve que va caminando. De repente las marcas de ellos no son tan conocidas, son nuevos en el mercado y les surge capital, ¿no? Porque les surge captar en preventa para poder mover rápido la máquina y que el proyecto camine. Cuando tienes ese escenario, hay que hacer esa combinación. Hay que ver a lo mejor externos para apoyar el proceso de arranque y que detone fuerte y luego ya dejar a la fuerza de ventas más adelante ya que el proyecto vaya caminando bien. Nosotros hemos predicado mucho de que los desarrolladores vayan generando al final su infraestructura de ventas interna. Eso es lo ideal en el largo plazo. Pero cuando una marca es nueva, cuando un proyecto es nuevo, pues a veces no se puede o no le está dando el rendimiento que debiera dar una fuerza de ventas interna, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de los dos mecanismos. Toma, pues mira, ha sido un viaje interesante. Te queremos agradecer un montón. Me gustaría nada más cerrar con lo siguiente. Si tú le tuvieras que decir a alguien que está empezando en el desarrollo inmobiliario, toma un curso, ¿cuál sería? ¿Qué libro le recomendarías? Y siempre dicen que viajar ayuda un chingo para también fomentar la creatividad y obtener ideas nuevas. ¿A qué lugar le recomendarías que vaya? Uy, qué buena pregunta. Mira, definitivamente voy a empezar al revés de los lugares. Definitivamente Asia.
el que quiera dedicarse al tema de desarrollo inmobiliario tiene que ver Asia, porque, y ahorita hablo de, obviamente, Shanghái, es una cosa impresionante. Seúl, en Corea, ahí el proyecto de Sahari es uno de los proyectos más bonitos que yo conozco. O sea, pero en general Asia, Hong Kong, con la densidad que tiene, yo soy fanático de Asia, porque ahí ves el desarrollo ahí, ¿no? Pudiera uno argumentar que Dubái o Qatar, que ahorita me tocó estar en fechas del Mundial, pero la escala es tan desproporcionada ahí que vas a llegar emborrachado de arquitectura. Pero podríamos decir que los dos. O sea, creo que tanto Medio Oriente como Asia te presentan todo lo nuevo que viene, y ahí es en donde volteas y dices, cabrón, esto es desarrollo. O sea, estos cuates están creando ciudades así, a una escala totalmente diferente, y olvídate. Mis favoritas, ahorita que vengo regresando de Qatar, debería decir que Qatar, Shanghái, Singapur y Seúl serían mis 4 ciudades favoritas para anotarlas en la lista de pendientes. Tome nota. Sí, para que vayan a hablar ya y a reservar el vuelo. De libros, pues tengo que recomendar los míos. Obvio. Primero, 50 lecciones de desarrollo inmobiliario, introducción al desarrollo inmobiliario, y los 2 libros de radicalidad disruptiva y el futuro del real estate. O sea, son todos los que son libros muy, muy fáciles de leer. Por ahí acérquense con nosotros y les pueden hacer llegar o sea, están en digital, difícil encontrarlos en físico, ya son de coleccionista esos, pero ahí están. Y me parece que es una receta como muy, o sea, traté de simplificar siempre el modelo y todo, y creo que son muy buenos textos a nivel de desarrollo inmobiliario. 50 lecciones es el más vendido y es el que más eco ha hecho a nivel Latinoamérica, ¿no? Y luego de la parte de cursos, yo te diría, bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Day 23, en donde yo voy ayudando básicamente con continuidad, porque lo que me di cuenta en el tema de desarrollo inmobiliario es que la gente se traba. O sea, ya entendí la teoría, pero luego consiguen un terreno y le dicen una cosa diferente y ya no sé qué hacer, se traba, ¿no? Entonces creamos este tema en donde le damos continuidad un poco a la gente que está en ese proceso de volverse desarrollador, y bueno, eso sentimos que ha sido muy valioso, ¿no? Es un grupo chico, los llevo yo de forma digital, y el reto que yo me pongo con los que entran a ese programa es que se avienten su primer proyecto, que eso al principio el primero es el más difícil de todos, ¿eh? Cuando tiras el primer dominó, después los demás te das cuenta que eran mucho más fáciles. No es como cuando subes a la montaña rusa por primera vez. Primero dices, no, mames, qué miedo, puta madre, la vuelta así. Y te subes, o sea, acabas y dices, sí, no está tan perra como se veía de allá afuera, ¿no? Déjame, me vuelvo a subir. Entonces empieza a hacer eso, ¿no? Y creo que ese trabajo es el que me toca hacer a mí, de ayudarlos a empujarlos hacia allá. Y tendencias, ¿qué le espera al desarrollo inmobiliario? Porque hoy la tecnología está haciendo volar muchas industrias. Los que quieren subirse al barco, ¿no? Al tren del mame ahí en algún tema del desarrollo inmobiliario que no tenga que ver con desarrollar, ¿cuáles son las tendencias? No, está el PropTech, pero dentro del desarrollo inmobiliario, ¿hacia dónde va? Ahí sí te puedo decir que hay muchas aristas. La tecnología más importante de este año y de los próximos va a ser inteligencia artificial. Ya hay quien está trabajando con inteligencia artificial toda la parte de definición de polígonos, o sea, hacer modelos de lo que se puede hacer con un terreno. Eso lo están trabajando muy bien. Me tocó ver ya despachos de arquitectura que trabajan primero modelos matemáticos antes de hacer la definición. Ahora que estuve en Uruguay con el arquitecto Gómez Platero, me enseñó cómo están haciendo utilizando inteligencia artificial generativa para los edificios. Primero sacan las imágenes con la inteligencia artificial y después bajan el desarrollo. Entonces está muy padre. Todo lo que tiene que ver, eso es por un lado, todo lo que tiene que ver con data, por otro. Creo que nos vamos a volver mejores desarrolladores entre más data se consuma. Y cuando digo datos, me refiero a datos de mercado, pero también datos dentro de edificios, ¿no? Es cagante como en México llegas a un aeropuerto y hay una fila en el baño. O sea, ¿cómo no pensaron que...? Te estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero a ver, güey, si todos se bajan de los aviones y llegan y hay un solo baño al final, güey, o sea, cuando están las maletas, o sea... ¿Quién diseñó eso? Sí, pero lo diseñaron viendo el plano en 2D, nunca viendo un modelo vivo. Entonces, hoy se están haciendo lo que se conoce como Digital Twins, que son modelos de escala de los edificios en donde corren el modelo de la gente y con ciertos parámetros y mides el edificio de forma digital antes de construirlo, ¿no? Y eso es más data en la toma de decisión.
Eso, o sea, insisto, más data va a generar mejores proyectos y mejores ciudades. Y la parte de inteligencia artificial que creo que es obvia. Y bueno, por ahí te podría decir un chingo más, ¿no? Pero reflexiona, échense un clavadito ahí el libro del futuro real estate, que aunque ya tiene unos añitos, todavía lo veo. Sí, tiene muchas cosas ahí interesantes. Y pues no me puedo quedar sin invitar a la gente que ahí tierra, que vaya a conocer el portal. Estamos todos los días trabajando por conseguir más predios. Entonces, si están en la parte de corretaje inmobiliario, ayúdenos a subir sus terrenos ahí. Si quieren desarrollar, vayan ahí. Si también están pensando en invertir en terreno, pues acérquense a ver un poquito lo del portal. Y a la gente que es asesora inmobiliaria, si facilitan los créditos adentro de la plataforma, también ganan un incentivo de comisión adicional. Entonces, pues está padre para asesores. Todos ganan. Exacto. O sea, está muy interesante, ¿no? Y bueno, el que se quiera acercar con nosotros, en algunas ocasiones hacemos compramos algunos de los terrenos a través de un grupo de inversionistas. Entonces estamos ahí al pendiente también si a alguien le interesa esa parte. Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros es un placer, un privilegio. Y obvio, yo sé que eres toda una celebridad, pero ¿qué redes sociales son las que recomiendas que te sigan? Porque yo sé que estás en todos lados, pero... Si quieren platicar conmigo, y voy a dejar abierta me encargo yo de responder personalmente en Instagram, Master Munoz Oficial, o en Twitter, soy Master Munoz. Cualquiera de las dos, estoy al pendiente de ustedes, de las dudas que tengan del tema inmobiliario, encantado de la vida. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Si esto les gustó, a huevo, por favor, compartan, suscríbanse, mándenselo a las personas con las que se quieren asociar, ya tomen nota de todos los errores que tienen que evitar y contacten a Carlos para más cuestiones y obviamente nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar una vez más con nosotros. Carlos, muchas gracias. Gracias.